Interpretación física del tensor de Green-Lagrange. Estiramiento y alargamiento unitario. ¿Qué es lo que hay que saber? Tenemos que tomar en cuenta un P en una configuración de referencia y un Q que tenga un entorno diferencial al de P. Entonces, en una configuración actual o en una configuración de tiempo T, vamos a tener también esos puntos en el espacio, siendo P' y Q', los cuales van a estar relacionados por medio del ds que se forma en la diferencia de distancia que existe entre P y Q, tanto en nuestro espacio de referencia como en cualquier espacio T. Estos van a estar dados por un vector o por un sendo vector T unitario que va a marcar la dirección que existe entre PQ, tanto PQ normal como PQ línea en cualquier tiempo T. Hablemos del estiramiento. El estiramiento del punto material, hablando de Green-Lagrange, se concentra en la longitud de segmento diferencial deformado con referencia al original. ¿Eso qué quiere decir? La diferencia de distancia que existe entre P y Q línea con relación a la diferencia entre P y Q cuando es en el tiempo sub 0. Por ende, vamos a tener la diferencia entre ds y ds mayúscula, lo que lo vamos a nombrar como lambda. Por otro lado, el alargamiento va a ser la segmento diferencial de la deformación con relación al sistema original sobre el sistema original. ¿Cómo lo podríamos entender eso? Va a ser la diferencia entre P y Q menos la diferencia entre PQ y línea en cualquier tiempo T sobre la diferencia entre P y Q. Eso lo vamos a interpretar matemáticamente como E y al fin y al cabo va a ser no más que lambda menos 1. La observación física que vamos a tener en cuenta va a ser basada entre cómo cambia este lambda. Por ejemplo, si este lambda es igual a 1, el E va a ser igual a 0. Por ende, el alargamiento unitario va a ser igual a 0. Si el alargamiento unitario es igual a 0, lo que podríamos llegar a entender tal como nos dice la observación es que P y Q se pueden mover con el tiempo, sí, pero nunca va a aumentar la distancia que existe entre P y Q. Es decir, que nunca se va a alargar, ni a cortar. Por otro lado, ¿qué pasa si lambda siempre va a ser mayor que 1? Si siempre es mayor que 1, lo que nos va a dar entendiendo es que cuando cambie este tiempo t, la distancia que existe entre P y Q va a ser mayor, y por ende vamos a intuir que se ha alargado. Y por otro lado, si es menor a 1, esto siempre va a ser menor. Entonces, por ende, si la distancia siempre es menor, es que se ha cortado. La deducción matemática para llegar al estiramiento y alargamiento unitario es una deducción que ya fue vista o que ya se tuvo que haber visto cuando se reflejó Green-Lagrange. Esta deducción lo que vamos a hacer ese pequeño cambio es la observación que marca que dx va a pasar a ser tds y dx va a ser pasar t minúscula ds. Lo que nos importa es la de acá, puesto que estamos hablando de Green-Lagrange. Teniendo en cuenta eso, lo que vamos a interpretar es que vamos a poder hallar tanto lambda como e unitario, y los cuales se van a reflejar por medio de e y de t. ¿Qué nos puede llegar a intuir esto? Lo que nos va a intuir es que nuestro tensor material o nuestro tensor de Green-Lagrange siempre va a tener información tanto del estiramiento como el alargamiento, y aparte de ello nos va a permitir en cualquier dirección darle un entorno diferencial a la partícula dada. Eso lo que nos va a permitir es que, sabiendo la dirección y sabiendo el tensor de Green-Lagrange, vamos a poder hallar o vamos a poder tener una intuición física de lo que le está pasando a las partículas siempre. Variación de ángulos. Vamos a considerar una partícula P y otras dos, Q y R, que están ubicadas en un entorno alrededor de P en una disposición material, como se puede observar en la figura de aquí. Ahora, imaginemos que estas mismas partículas también están ubicadas en sus posiciones actuales en el espacio, que son diferentes a sus posiciones originales. En este caso, las denotamos como P', Q' y R'. Lo que se trata de entender aquí es la relación entre los ángulos que se forman entre los segmentos que conectan estas partículas en la disposición original. Esto también se le conoce como configuración de referencia, y los ángulos que se forman entre los mismos segmentos en la configuración actual después de que ha ocurrido algún tipo de deformación. En otras palabras, queremos entender cómo cambian los ángulos entre estos segmentos cuando el sistema se deforma. También hay que destacar que θ minúscula hace referencia al ángulo entre los elementos diferenciales de la configuración actual y θ mayúscula hace referencia al ángulo entre los elementos diferenciales de la configuración de referencia. Recordando que la ecuación fundamental de la deformación es la que tenemos aquí, podemos obtener estas ecuaciones de aquí. Además, teniendo en cuenta
a los vectores unitarios t mayúscula 1, t mayúscula 2, t minúscula 1 y t minúscula 2, que son los que definen las direcciones en la figura de ejemplo, y también teniendo en cuenta su definición, obtenemos estas dos expresiones de acá. La última ecuación en tener en cuenta es la definición de estiramiento, que ya nos dio el compañero. Ahora, sumando todo esto, se plantea un producto escalar entre dx1 y dx2 para obtener esta expresión de acá abajo. Es necesario tener en cuenta que f transpuesta por f se puede reemplazar por 2e más 1. Esto debido a la definición del tensor material de la deformación de Green-Lagrange. Usando la expresión de estiramiento en función de la dirección material, se obtiene que esta ecuación de aquí, la cual nos permite calcular el ángulo θ minúscula. Del mismo modo, se puede hallar una expresión para calcular θ mayúscula. Para esto es necesario operar en la configuración de referencia entre los segmentos diferenciales. Como puntos a destacar, se tiene que f es el tensor gradiente material de la deformación, tiene información del movimiento relativo a lo largo del tiempo t de todas las partículas en el entorno diferencial de una partícula dada para un sistema de un sólido rígido. Además, el tensor de Green-Lagrange y el tensor de Almanzi tienen información sobre los estiramientos y alargamientos unitarios para cualquier dirección de un entorno diferencial de una partícula dada. También poseen información de las variaciones de los ángulos entre segmentos diferenciales durante el proceso de deformación en el entorno de una partícula. Continuamos con la interpretación física de los tensores de deformación. El tensor material de deformación. Consideramos primero para este segmento PQ, el cual tiene una longitud de S, además de que es paralelo a X1. Aquí sus representaciones en forma vectorial, T1 siendo vector unitario. Bien, como buscamos conocer la deformación P'Q' de este segmento, entonces utilizamos el tensor Green-Lagrange, en el cual podemos ver las siguientes componentes. Ahora realizamos la multiplicación para hallar su componente, en este caso con respecto a T1, entonces nos otorga la componente E11. Ahora utilizamos las ecuaciones de estiramiento y de alargamiento. Reemplazando la componente que hallamos, tenemos que lambda 1 es igual a raíz de 1 más 2E11. Lo mismo sería para hallar el estiramiento 1. Bien, como sabemos que estos son análogos para x2 y x3, que vendrían a ser y y z, obtenemos las siguientes ecuaciones. De lambda 1, lambda 2, lambda 3, asimismo para los alargamientos unitarios con respecto a x, y y z. Una observación que tenemos que estos valores de xx, y y zz son la diagonal principal, que se denomina deformaciones longitudinales. Estas cuando llegan a ser cero, bueno, estas deformaciones nos dan la información sobre el estiramiento y los alargamientos unitarios de segmentos diferenciales orientados en direcciones x, y, z. Por lo tanto, cuando esta componente exx es igual a 0, no existe alargamiento en dirección de x. Si reemplazamos aquí con lambda igual a 1, entonces esto se vuelve 0, dándonos que no hay dirección en x. Lo mismo sucede para la dirección y y z. Bien, consideramos ahora que existe un ángulo entre segmentos PQ y PR, donde PQ es paralelo a X1 y PR paralelo a X2. Además de que Q y R son partículas en la configuración material en torno a P, y P', Q' y R' son sus respectivas posiciones en la configuración espacial. Ya, como tenemos esto, el producto de los vectores unitarios con respecto a el producto punto entre los vectores unitarios E1 y T2 nos da igual a 0. Además que si sacamos la componente con T1 por T1 nos da E11, asimismo con E22 y para el caso de E12. Ahora, con los datos obtenidos anteriormente podemos usar la siguiente expresión. Reemplazando los datos tenemos que el ángulo va a ser igual a pi sobre 2 menos arc seno de 2xy, ya cambiando los valores de 1 por x, 2 por y, sobre raíz de 1 más 2xx por raíz de 1 más 2y. Con esto podemos despejar, pues tenemos que el incremento final respecto a su valor inicial resulta que la variación del ángulo xy es igual a θ xy menos el ángulo inicial, lo que nos
da que es igual a menos arc seno de 2xy sobre raíz de 1 más 2xx por raíz de 1 más 2y. Como se mencionó anteriormente, esto es análogo, por lo tanto, la variación del ángulo o el incremento final en dirección xy se puede expresar también para xz y yz. Otra observación que tenemos es que estas componentes diferentes a la diagonal principal se denomina deformaciones transversales, las cuales indican información sobre la variación de los ángulos entre los segmentos orientados en dirección x, y y z. Como sucedió anteriormente, si x y z es igual a 0, entonces no se produce variación entre el ángulo de los segmentos en direcciones x y y. Lo mismo para el caso de la componente xz, si esta es igual a 0, no existe variación en x y z. Y por último, en la componente yz, si esta es igual a 0, no existe variación del ángulo entre y y z, en las direcciones y y z. Tenemos una interpretación física del tensor material de deformación, en donde tenemos un paralelepípedo que nos indica cómo está el alargamiento y estiramiento, así como también cuáles son las variaciones de los ángulos con respecto a xy, xz y yz.